7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Padre Celestial, gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe, Señor, la gloria, la honra. Permítenos hablar con el temor y con el temblor, con el denuedo, con la inspiración de tu Santo Espíritu, Señor. Toma control, Señor, de nuestras emociones y permítenos hablar de acuerdo a la unción de tu Santo Espíritu, con el denuedo, Señor, que declaras y con el denuedo que tú requieres al hablar de tu bendita y santa palabra. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Bien. Bienvenidos, mis hermanos. Le puse como título a este humilde y sencillo mensaje: la letra mata. Quiero volver otra vez a la escritura, porque estos versículos me energizan, me producen algo grande en mi ser. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y me gusta el 6 y quiero centrarme en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es uno de los eventos más poderosos sobre la faz de la tierra. Vemos nosotros con gran claridad. Muchos hombres estuvieron a los pies tanto de Moisés como de nuestro Señor Jesucristo. A los pies de Abraham, Isaac, Jacob, todos estos grandes hombres, grandes héroes, patriarcas en las Sagradas Escrituras. Pero me llama la atención de una manera muy poderosa, única, sublime, lo que escribe este hombre en el versículo 6 de su segunda epístola, en el capítulo 3 a los Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia no pura, pero era una iglesia pujante, una iglesia que requería santidad de muchos hombres. Cuando el Señor dice, porque Él nos hizo, nos constituyó ministros, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si el Señor Jesucristo no hubiese aparecido allá en el Jordán, cuando Cristo aparece en el Jordán para ser bautizado, sucede uno de los eventos más grandes en toda la creación del ser humano. Uno, se aparece como hombre, toma forma de hombre, aparece como hombre. Dos, divide la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Tres, se aparece a los hombres, en medio de los hombres, y nos constituye como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Por causa de la letra, por causa de la ley, todo el mundo estábamos condenados a la muerte eterna. Pero cuando aparece Jesucristo, somos restaurados. Es más, el Señor mete sus manos al mismo infierno y de allí nos toma como tizones humeantes, sopla espíritu de vida en nosotros y resucitamos de muerte a vida. Si el Señor no aparece, fuésemos reos de muerte. No somos ministros del antiguo pacto, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado a la humanidad,
A este hombre se le llamó alma viviente, que es Adán. Y por otro hombre, el Señor Jesucristo, el postrer Adán, el Espíritu vivificante. Somos libres. Somos libres. Es algo increíble, hermanos. Es impresionante. El Señor va a la cruz de Calvario. Tapiza la vía cruenta y dolorosa con su sangre carmesí. Y nosotros pisoteamos la sangre bendita del Cordero. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos lo que queremos, estamos negando la sangre de Cristo. Estamos negando la virtud que hay en su nombre y en su sangre. Es impresionante, hermanos. Como que le dan a uno ganas de reconciliarse con Cristo, ¿cierto? Un día le dije a los hermanos: ¿cuántos se quieren reconciliar? Y me miraban así. Hermano, todos los días tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los días pecamos, hermanos. El que no peca con las palabras, peca con el pensamiento o peca con sus acciones. Por eso el Señor dice: todo lo que hagáis, Colosenses 3:17, sea de palabra, sea de hecho o por obra, todo hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Es impresionante. Bien, me llama la atención. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas está inmediatamente después. Capítulo 3. ¿Están contentos, hermanos? ¿O están asustados? Dígame. Aleluya. 3, capítulo 21. Capítulo 3, versículo 21 a 25. Porque cuando yo le digo que la ley, ¿sabe por qué los hombres no podían cumplir la ley? Los judíos tienen 613 mandamientos. 23 mandamientos. Nosotros tenemos 10 y creo que alcanzamos a cumplir 1, 2 o 3 máximo, según la ley. Los judíos tienen 623 mandamientos. Porque no se les olvide que ellos están en el antiguo pacto, el de la letra, la ley. El Señor no vino a abolir la ley, no vino a deshacer la ley, no vino a desmembrar la ley, vino a cumplirla. No había un hombre sobre la faz de la tierra, nacido de mujer, que pudiese cumplir la ley, sino Cristo. De acuerdo a eso, toda la humanidad estaba inmersa en el pecado y estaba sujeta a maldición y sujeta al suplicio eterno. Ninguno de nosotros teníamos oportunidad de salvación si Cristo no aparece en la cruz del Calvario. Allá, en la cruz del Calvario, el Señor vence la muerte, vence la adversidad con su cuerpo físico, con su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Cristo es Espíritu. Venció a la muerte, venció la adversidad, venció a Satanás. El Señor Jesucristo con su cuerpo físico lo vence. Es impresionante, es motivo para estar feliz, es motivo de regocijo. Pero con este regocijo vamos a llegar lejos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, vamos a leer la epístola. ¿Dónde estamos, hermanos? A ver si ustedes tienen buena memoria. Gálatas capítulo 3, versículo 21 al 25. Bien. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Claro que no. No. Si la ley viene de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22. Más, me gusta este más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El Señor nos liberó de la manera más poderosa, estruendosa. ¿Cómo es posible que cuando yo soplé espíritu de vida en el Edén, haciendo al primer hombre alma viviente, y de ahí toda su descendencia fuese maldita, fuese a parar a los infiernos? No es posible. No es posible. El Señor va a la cruz del Calvario, vence la adversidad y nos da la libertad para entrar a su dulce presencia. Rasga el velo y entramos al lugar santísimo y somos libres. Podemos sonreír con libertad, hermanos. Qué hermoso es. 22. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es una bondad infinita. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo, ¿sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es un ayo? Nuestro tutor. Es como, ustedes han escuchado, han leído o han oído mencionar a Alejandro el Grande, Alejandro Magno. ¿Por qué fue tan grande y por qué fue tan magno? ¿Por qué? Alejandro Magno tuvo una frase muy célebre y es la siguiente: el hombre que conquista todo el mundo y no conquista Jerusalén, no ha conquistado nada. ¿Por qué fue tan célebre, tan brillante Alejandro Magno? Porque en esa época existió un filósofo muy prominente, muy brillante, que se llamaba Aristóteles. A Aristóteles, el padre de Alejandro el Magno, le dijo: quiero que tú seas el tutor y el ayo de mi hijo, que lo eduques desde niño como de la edad de los niños. Y llegó a ser un gran hombre. Fue criado por un filósofo, fue levantado por un filósofo. Hermanos, tengamos esta conciencia, esta convicción poderosa de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esto lo predica todo el mundo. Todo el mundo predica que se aparte del pecado, pero no señala las vertientes que conducen al pecado. Apártate de esto. El hombre tiene que depositar espíritu, alma y cuerpo, depositarlos a plenitud en las manos de Jesucristo, para que el Señor tenga total control de nuestras emociones, reacciones, debilidades, sensaciones y todas las demás cosas. Es muy importante. El Señor requiere santidad de nosotros. Requiere santidad. No es imposible, hermanos. Estamos en un proceso de santificación, hermanos. No es por cuenta nuestra, pero antes, estoy en el 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Cuando aparece la ley, el Señor Jesucristo nos dice: la ley es el estímulo que el cristianismo tiene para llegar a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si fuese por la ley, hubiésemos sido ya condenados. Pero el Señor utiliza la ley como un ayo, como un tutor, para llevarnos a los pies de Jesucristo. Si no puedes guardar la ley,
vamos a los pies de Cristo y entregamos todas nuestras vidas, nuestros dolores, nuestras insatisfacciones, nuestras tristezas, todos los pecados. Hay un problema grande, que hay muchos hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños que tienen pecados que no han sido confesados, hermanos. No se lo tiene que confesar a un hombre, solamente tiene que doblar sus rodillas y poner su frente en el piso y reconocer que polvo somos y al polvo regresamos. Eso es lo que significa poner la frente en el piso. ¿O qué hacemos, hermano? Tenemos que reconocer que hemos pecado, hemos deshonrado la bendita palabra de Dios, hemos falseado la fe, hermanos. Es impresionante. Bien, sigamos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando el hombre abre su corazón, entrega su vida. Cuando el hombre entrega su vida, siempre se reserva algo. Llega el policía y le dice: freeze. Y el hombre levanta las manos, pero siempre tiene algo guardadito por ahí en medio del cinturón, en la manga del zapato, por ahí del pantalón. Pero cuando Cristo aparece, cuando Él hace su arribo glorioso a nuestras vidas, nos limpia, nos saca hasta lo íntimo, lo más íntimo de nuestras vidas, y toma control de ello. Toma control de nuestros pecados, de nuestros pensamientos vanos muchas veces. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Comer es vanidad también. Así lo dice el predicador. ¿Sabe quién es el predicador? Salomón. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Comer es vanidad. Aún alimentar este pobre cuerpecito es vanidad. Entonces vamos a comer un poquito de vanidad. No, tenemos que alimentar. Porque ¿qué es esto? Este es el templo. Este es el templo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es aquí donde Jesucristo se hace patente y visible a los hombres, a través de hombres y mujeres como ustedes y como yo. Así trabaja Cristo. Así es sencillo. Si tú quieres ver a Cristo, yo le tengo que ver a usted. Lo tengo que ver a usted y usted me tiene que ver a mí. Usted tiene que ver a Cristo en mí. Si esto no sucede, estamos equivocados. Estamos equivocados, errados totalmente. La ley era como aquello que nos empujaba hacia Cristo. Fue nuestro ayo. No sabíamos qué hacer. Estábamos sin rumbo fijo. Y el Señor utiliza el antiguo pacto, la ley que mata. ¿Por qué la ley que mata? Porque la letra mata. Esos mandamientos tenían consumida la humanidad, porque es la letra que mata, la letra que nadie puede cumplir. Es impresionante esto. Por eso se llama la letra que mata. Es impresionante. Pero la palabra tiene tanto poder. Es tan grande, tan sublime, que tiene el poder, tiene la capacidad de perdonar la integridad del hombre, la santidad del hombre, limpia el hombre, sana el hombre. Cuando Cristo hace su arribo poderoso en nuestras vidas,
sana la mente, sana el cuerpo y restaura el espíritu del hombre. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Hermano, hay cosas que no se pueden entender, hermanos. Vamos a 1 Timoteo, vaya adelante, por favor. Ya vamos a terminar. Capítulo 1, versículo 9. Hay tanta gratitud en la Escritura para con nosotros. Capítulo 1, versículo 9. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley fue para nosotros. La ley fue para nosotros el estímulo más grande que Cristo nos pudo haber dado. Fue la ley. Fue nuestro ayo. Fue el instrumento que Dios usó para traernos a sus pies. Porque yo creo que usted se ha dado cuenta. Hay mucha gente que dice: yo ya no tengo remedio. Dios no me perdona. He cometido muchos pecados. He hecho muchas cosas malas. Y sienten que ya están desahuciados, moral, física, material y espiritualmente. Pero el Señor usa la ley para decirnos hoy: no importa lo que haya pasado en tu vida, tú tienes una oportunidad, tienes una esperanza de vida eterna. No importa que la letra mata, no importa. Tenemos una oportunidad de salvación y vida eterna. Y esa es la sangre de Jesucristo. Su dulce presencia, la administración de su Santo Espíritu. Con el solo hecho de saber que tenemos abogado. Hay una doctrina que me gusta mucho a mí. Es la doctrina de la justificación. Siempre le explico a mis hermanos. Les digo: no hay doctrina más bonita, más sencilla, más noble que la justificación. Ustedes y yo estábamos un día delante del juez, acusados. Es más, ya habíamos sido condenados eternamente y para siempre al juicio por los pecados que hemos cometido en tiempos pasados. El juez iba a dar el martillazo cuando aparece Jesucristo. Dice: un momento, yo pago por ellos. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y un momento, yo soy el abogado de ellos. Yo pago su pecado. Qué hermosura, hermanos. Nos sacó del anonimato, nos tomó, sopló espíritu de vida en nosotros, nos salvó, nos limpió y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos hizo libres de la condenación eterna.
y nos hizo también hijos suyos, familiares suyos. En su torrente sanguíneo y en el mío fluye la sangre de Jesucristo. Hermanos, tenemos motivos amplios, poderosos y suficientes para estar agradecidos con el Señor. Conociendo esto, soy en el 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos. La impiedad es algo que me preocupa mucho, porque el ejército de Cristo es el único ejército que mata a sus propios soldados, que aniquila a sus propios soldados. En cambio de levantarlos, extender sus manos y levantarlos, los acaban a bien morir. Eso no está escrito. Así no lo escribió el Señor. Nosotros, ¿sabe cuál es el impío? El que ha conocido la piedad y ha pisoteado la bendita sangre del Cordero. Ellos necesitan también una oración nuestra, una súplica nuestra. Ellos también necesitan nuestras lágrimas. Qué tan bueno es Dios, hermanos. Qué hermosura cuando el Señor habla con el apóstol Pablo. Recuerdo cuando él iba camino a Damasco y se le aparece el Señor en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás peleando contra mí. Al perseguir a mi pueblo, estás peleando contra mí. Me estás persiguiéndome. Y usted ya sabe la historia. Estuvo 3 días ciego. Cuando llega a la casa de Nicodemo, creo que era, el hombre lo ve venir. Le dice: no temas, está ciego. Estuvo 3 días ciego. Y le dice: pero si este hombre encarcelaba y maltrataba a tu pueblo, Señor. Le dice: no te preocupes. Qué hermosura cómo trata Dios con nosotros los hombres. Si nosotros depositásemos nuestros hijos, nietos, padres, hermanos, esposas, esposos en las benditas manos del Cordero, las cosas cambiarían. Porque todos tenemos algo que incomoda a alguien, o alguien tiene algo que nos incomoda a nosotros. Pero ese no es motivo para nosotros negar la fe. Al contrario, yo pienso que entre más viejo es uno, o menos o más sabio se vuelve. Depende la condición, depende la entrega y depende la comunión que la persona tenga con el Señor. Pero tenemos que ser consecuentes. Estas palabras se van a cumplir. Nos guste o no nos guste, esta palabra se va a cumplir. Amén. Amén. Quiero que vayamos, para finalizar, al Evangelio de Mateo, por favor. Vamos a terminar rápido porque no quiero hacer esperar. Algo está pasando por allá.
capítulo 26, versículo 28. Gloria a Dios. ¿Qué dice 26, 28? Es un versículo muy conocido. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para la remisión de pecados. Para la remisión de los pecados. He escuchado muy seguido a grandes predicadores, hombres y mujeres, grandes siervos de Dios. Yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero tampoco estoy aquí para no digerir lo que la gente habla o lo que la gente predica. Porque muchas personas, ustedes han escuchado estas letanías, por ejemplo, ato esta casa, ato este carro, ato este trabajo. Porque la gente dice que lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y si yo le demuestro que no es así, ¿qué pasa? Porque aquí me está diciendo algo. Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí yo quiero decirle que hay una mala interpretación. Permítame, voy a buscarla. Gloria a Dios. Déjenme ir a Lucas 18, 18, a ver qué me dice. Mateo 18, 18 creo que es. Lucas 18, 18. Bueno, ahorita lo voy a buscar, no quiero tardar mucho. La palabra del Señor dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El Señor no dice eso. Dice concretamente esto, pero no se refiere a que lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, o a lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. No, la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice otra cosa totalmente diferente. Permítame ir a Juan capítulo 20. Lo tengo aquí ahorita en la escritura, creo que es Juan capítulo 20. Permítanme un momentico. Bienvenidos. Juan capítulo 20, versículo 23. Mateo 18, 18, donde está: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mateo capítulo 18, 18. Es 16, 19 de Mateo. 18, 18. 18 es. De cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, quiero decirles algo al respecto. No se trata de atar, porque eso es lo que los grandes hombres, grandes evangelistas, apóstoles, profetas, pseudoapóstoles, pseudoprofetas, se lo pasan predicando. ¿Para qué? Para sacarle el dinero a los cautos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ese no es el contexto de ese versículo. Se lo voy a demostrar. La palabra del Señor dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Las personas, Mateo 18:18, las personas por las cuales tú y yo oremos en la tierra serán desatadas, y las personas por las cuales no oremos serán atadas. El contexto y la respuesta de este versículo está en Juan capítulo 20. Leámoslo. Juan capítulo 20, versículo 23. No se trata de atar. Lo que Dios está haciendo es, ¿de qué habla Dios en ese momento? Está hablando del perdón. No está hablando de atar. Yo ato este carro, yo ato esta casa, yo ato esta novia, yo ato este novio. Eso son chiquilladas, hermanos. Por favor, pongamos los pies sobre la tierra y seamos conscientes. Estudiemos, analicemos la escritura. Vamos a leer qué es lo que dice Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Por aquellos por los cuales nosotros oremos por salvación serán salvos. Sus pecados les serán remitidos a lo profundo de la mar. Cuando el hombre recibe a Jesucristo, sus pecados son remitidos al mismo Hades, al mismo infierno, a lo profundo de la mar. Pero aquellos por los cuales no oremos, sus pecados les serán retenidos. Serán malditos, serán pecadores. Sus pecados les serán retenidos. Lo dice Juan capítulo 20, versículo 23. Mateo 18 habla que lo que tú ates en la tierra, ates. Y lo que tú desates, se rompen las ataduras por el efecto de la oración, por la bendita palabra del Señor, por la unción del Santo Espíritu de Dios. Eso se llama. Eso es remisión de pecados. Son dos palabras muy parecidas. A los que le remitieseis los pecados les serán remitidos, y a los que se los retuvieseis les serán retenidos, o seguirán siendo malditos por el pecado. Es impresionante, pero hay que aprender, hermanos. Yo creo que ustedes, hermanos, ustedes ahí en las redes sociales, yo creo que ustedes son testigos. Quizás asistan a este tipo de iglesias, o hayan escuchado a alguien: yo ato esto, ato lo otro, yo desato esto, desato lo otro. Esta es una forma como el diablo juega con la mente de los hombres, torciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 18, versículo 18, y Juan capítulo 20, versículo 23 son tácitos,
son perfectos. Son perfectos. No tienen doblez. Por eso es que hay que estudiar la palabra del Señor, para que nadie nos engañe. Dice dice Hechos capítulo 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues estudiaban, revisaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. La iglesia de Berea. Pablo estaba predicando en Tesalónica, pero se estaba refiriendo a la iglesia de Berea. La iglesia de Berea era gente inteligente, gente sabia, gente prudente, gente que leía la palabra del Señor, gente que tenía acceso a la palabra del Señor. Nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor, pero por pereza no la leemos. Y resulta que esta palabra nos hace libres, nos limpia, nos libera, nos energiza, sana nuestras carnes, sana el espíritu del hombre, limpia el espíritu del hombre. Hermanos, no se necesita ser tan teólogo ni tan santo como para comprender estas verdades tan sencillas de la palabra del Señor. Por eso es muy importante. Es muy importante. El Señor nos constituye a nosotros ministros de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. El primer Adán se conoce como alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, se conoce como espíritu vivificante. Allá en 1 Corintios, el capítulo 15, por ahí por el 45, habla de que Jesucristo es el espíritu vivificante, el espíritu que produce, el espíritu que genera, el espíritu que da vida a los hombres. Somos vivos, estamos vivos por su dulce y santa presencia, por el efecto magnífico, potente de su palabra. Somos hijos de la palabra. Aleluya. Es impresionante esto. No tenemos que añadir, no tenemos que recortarle a la palabra. Maldito aquel que le quita o le pone a la palabra. Es impresionante. Los veo así como, ahora sí, nos podemos relajar. Demos una ofrenda de aplausos al Rey. Amén. Les quiero regalar estos dos versículos a ustedes. Se los voy a regalar. No sé si me lo van a recibir, pero se los voy a regalar. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. ¿Sabe qué significa eso? Yo puedo tener un vecino que es bien mundano, pero ese hombre merece la salvación. Ese hombre merece mis lágrimas. Ese hombre merece mis ruegos, mis súplicas, mis letanías delante del Señor. Decirle: Señor, salva a este hombre, levanta a este hombre, regenera, restaura, haz de nuevo a este hombre. Y la palabra del Señor dice que a los que remitieseis. ¿Qué es eso de remitir? Remitir es enviarlos. Estos pecados son remitidos a lo profundo de la mar. Y a los que se los retuvieseis, les serán retenidos, o serán reos de juicio eterno. Por aquellos por los cuales no oremos por salvación, sus pecados les serán retenidos. Es duro, es cruel esta palabra, pero es verdad.
Esta palabra es verdad. Esta palabra circuncida la mente, circuncida el espíritu, sana la carne. Es impresionante esto. Es una verdad ineludible. No se preocupen, hermanos. Vamos a dejar la atención. Quiero que hablamos, por favor. ¿Dónde estamos? A ver. Sí, está la primera, hermano. Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero mira lo que dice Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo,